Azteca, de Gary Jennings. Parte última. Continuación. Soy consciente de eso, dijo Cuitláhuac, pero todos mis campeones y Cuachictin ya tienen sus órdenes. No necesitarán de mi presencia. Una de mis consignas es que continúen haciendo los diferentes artificios y movimientos, sea cual sea el peligro en que me encuentre, o en que se encuentre quien esté en el palacio en el momento de atacar. Si prefiere no compartir ese riesgo, Tlacotzin, o alguno de ustedes, en este momento les doy permiso de irse a sus casas. Por supuesto que ningún hombre se echó para atrás. Todos acompañamos a Cuitláhuac al corazón del único mundo, y con fastidio nos abrimos paso entre la multitud apestosa de hombres, caballos, fogatas, armas amontonadas y demás cosas. Me sorprendió ver, agrupado en un área a un lado de los hombres blancos, como si fueran inferiores, un contingente de hombres negros. Me habían hablado acerca de esos seres, pero hasta entonces nunca los había visto. Movido por la curiosidad, dejé por un momento a mis compañeros para ver más de cerca a esos seres extraños. Usaban casquetes y uniformes idénticos a los de los españoles, pero físicamente se parecían menos a ellos que yo. No eran realmente negros, pero sí de un pardo negruzco, como el corazón de madera del árbol de ébano. Tenían narices peculiarmente planas y grandes, labios protuberantes. En verdad se parecían a aquellas cabezas de piedra gigantescas que una vez vi en la nación olmeca, y sus barbas solo eran como una pelusa negra y rizada, casi invisible hasta que me acerqué. Pero entonces estuve lo suficientemente cerca para observar que uno de los hombres negros tenía la cara cubierta con granos rojos y pústulas que supuraban, como los que había visto hacía mucho tiempo en la cara del hombre blanco llamado Guerrero, y rápidamente me fui a reunir con mis señores compañeros. Al llegar a la entrada del muro de la serpiente, que da paso al palacio de Axayácatl, los centinelas blancos allí apostados nos registraron, buscando armas escondidas, antes de dejarnos pasar. Pasamos por el comedor en el que, a semejanza de una montaña, se encontraban tiradas las alhajas, las joyas y el oro, que resplandecían ricamente aún en ese cuarto oscuro. Varios soldados, que se suponía que debían estar cuidando el tesoro, manoseaban algunas piezas, sonriéndoles y casi babeando sobre ellas. Subimos al salón del trono en donde nos esperaba Cortés, Alvarado y muchos españoles más, incluyendo al recién llegado Narváez. Moctezuma se veía cercado y oprimido, ya que la mujer Malintzin era la única de su raza entre esa multitud de blancos hasta que nosotros llegamos. Todos besamos la tierra enfrente de él, pero él solo nos saludó con una inclinación de cabeza, mientras continuaba hablando con otros hombres blancos. Yo no sabía cuáles eran las intenciones de la gente, solo sabía que planeaban una ceremonia. Por medio de su Malintzin, le dije a Alvarado que sería mejor no permitir que esa reunión se llevara a efecto tan cerca de esta guarnición, que sería mejor que él ordenara que la plaza quedara libre de gente, dijo Moctezuma y suspiró trágicamente. Bueno, ustedes saben de qué manera tan calamitosa la dejó libre de gente. ¿Sí?, dijo Cortés entre dientes. Sus ojos opacos miraron fríamente a Alvarado, quien estaba parado retorciéndose los dedos, y se veía como si hubiese pasado una noche muy mala. Pudo haber arruinado todos mis... Cortés tosió, y en lugar de eso, dijo: pude haberme convertido en el enemigo de toda vuestra gente para siempre.
Lo que me extraña, don Montezuma, es que no fue así. ¿Por qué no? Si fuera uno de vuestros súbditos y hubiera sufrido tan maltrato, yo habría tirado por lo menos mi excremento. Pero nadie en la ciudad parece mostrar ni la más mínima señal de odio, y eso me parece muy poco natural. Hay un proverbio español que dice: puedo evitar el torrente turbulento, que Dios me cuide de las aguas tranquilas. Es porque todos me culpan a mí, dijo Moctezuma, sintiéndose desdichado. Ellos creen que insensatamente ordené matar a mi propia gente, a todas aquellas mujeres y niños, y que cobardemente empleé a sus hombres como armas. Para entonces tenía lágrimas en los ojos. Por eso todos mis criados me dejaron, disgustados, y desde entonces no se ha parado por aquí ni siquiera un vendedor de gusanos fritos de maguey. Sí, qué situación tan difícil, dijo Cortés. Debemos remediar eso. Volvió su rostro a Cuitláhuac e indicándome que tradujera, le dijo: usted es el jefe guerrero. No especularé sobre la verdadera intención de esa supuesta celebración religiosa. Hasta me disculparé humildemente por la impetuosidad de mi propio teniente. Pero les recuerdo que todavía existe una tregua. Debo pensar que es responsabilidad de un jefe guerrero el procurar que mis hombres no queden segregados y aislados, privados de comida y de contacto humano con sus anfitriones. Cuitláhuac respondió: solo estoy al frente de los guerreros, señor capitán general. Si la población civil prefiere esquivar este lugar, yo no tengo ninguna autoridad para ordenarles lo contrario. Esta solamente reside en el venerado orador. Fueron sus propios hombres los que se encerraron aquí, junto con el venerado orador. Cortés se dirigió nuevamente a Moctezuma. Entonces la decisión es vuestra, don Montezuma. Vos debéis aplacar a vuestra gente y convencerla de que nos surtan otra vez de provisiones y de que nos sirvan. ¿Cómo puedo hacerlo si no se me acercan?, preguntó Moctezuma gimiendo. Y si salgo a su encuentro, tal vez vaya a mi muerte. Os proporcionaremos una escolta, empezó a decir Cortés, cuando un soldado entró corriendo y lo interrumpió diciendo: ¡mi capitán! Los nativos empiezan a reunirse en la plaza. Hombres y mujeres se están juntando alrededor de nuestro campamento y vienen para acá. No traen armas, pero sus expresiones no son muy amistosas. ¿Los expulsamos? ¿Los rechazamos? Dejad que lleguen, respondió Cortés, y luego le dijo a Narváez: ve ahí y toma el mando. La orden es: no disparéis. Ni un hombre debe moverse hasta que yo lo ordene. Estaré en el techo donde podré ver todo lo que pasa. Ven, Pedro. Venga, don Moctezuma. De hecho, cogió la mano del venerado orador y lo tiró del trono. Todos los que nos encontrábamos en el salón del trono lo seguimos, corriendo por las escaleras hasta llegar a la azotea, y pude escuchar a Malintzin que, jadeando, repetía a Moctezuma las instrucciones de Cortés. Vuestra gente se está reuniendo en la plaza. Se dirigirá a ellos. Haga la paz con ellos. Y si vos lo deseáis, podéis echar toda la culpa sobre nosotros los españoles. Dígales lo que sea, con tal de mantener la calma en esta ciudad. La azotea había sido un jardín poco antes de la primera llegada del hombre blanco, pero había estado sin ser atendido desde entonces, y además había aguantado todo un invierno, en donde las ruedas pesadas de los cañones no habían hecho surcos. Solo quedaba un terreno seco y árido, ramas secas, arbustos pelones, cabezas de flores muertas y hojas parduzcas barridas por el viento. Desde esa plataforma, desolada y sombría, Moctezuma pronunció su último discurso.
Todos nosotros fuimos hacia el parapeto que dominaba la plaza y nos paramos en fila a lo largo de esa barda, asomándonos hacia el corazón del único mundo. Fácilmente se identificaban los 1000 o más españoles que estaban en la plaza, por el brillo de sus armaduras, ya fuera que estuvieran parados o moviéndose inseguros, entre la multitud mexica que casi los doblaba en cantidad, y quienes estaban llegando y convergiendo hacia nosotros. Como el mensajero había informado, había tantos hombres como mujeres, y solo vestían su ropa de diario, y no mostraban ni interés en los soldados o en el hecho sin precedente de que un campamento armado se hubiera levantado sobre esa tierra sagrada. Solamente se abrieron camino entre ese desorden, sin prisas, pero sin titubear, hasta que debajo de nosotros hubo una multitud compacta. El cabo tenía razón, dijo Alvarado. No traen ninguna arma. Cortés le respondió con acritud. Justamente la clase de oponentes que te gustan, Pedro? Y la cara de Alvarado casi se puso tan roja como su barba. Dirigiéndose a todos sus hombres presentes, Cortés dijo: Nosotros hagámonos para atrás, que no nos vean. Dejad que el pueblo solo vea a su soberano y a sus señores. Él, Malintzin y los otros retrocedieron hasta quedar en medio de la azotea. Moctezuma se aclaró nerviosamente la garganta y luego tuvo que gritar 3 veces, cada vez más fuerte, antes de que la multitud lo pudiera escuchar entre su propio murmullo y el ruido del campamento. Algunos puntos negros se convirtieron en color carne al levantar sus cabezas, hasta que finalmente todos los mexica congregados estaban mirando hacia arriba, y muchas de las caras blancas también, y entonces la multitud se calló. «Mi pueblo», empezó Moctezuma con voz ronca. Aclaró su garganta otra vez, y entonces dijo fuerte y con claridad: «¡Mi pueblo! ¡Tu pueblo!». Y ese grito hostil y concentrado llegó hasta nosotros, y luego un clamor de gritos confusos y enojados. «El pueblo que traicionaste. Tu gente son los blancos. Tú no eres nuestro orador. Ya no eres venerado». Me extrañó oírlo, aunque ya lo había estado esperando, sabiendo que todo había sido arreglado por Cuitláhuac, y que todos los hombres de esa multitud eran guerreros temporalmente sin armas, para aparentar que toda la población se reunía para hacer patente su público desprecio. Más bien debería decir que no estaban armados con armas ordinarias, porque en ese momento todos sacaron piedras y pedazos de adobe. Los hombres de debajo de sus mantos, las mujeres de debajo de sus faldas, y aún gritando imprecaciones comenzaron a lanzarlos hacia arriba. La mayoría de las pedradas de las mujeres no llegaron a la azotea, sino que golpearon contra el muro del palacio, debajo de nosotros, pero bastantes piedras alcanzaron la azotea y tuvimos que evadirlas. El sacerdote de Huitzilopochtli lanzó una exclamación muy poco sacerdotal cuando una de las piedras lo golpeó en un hombro. Varios de los españoles que estaban detrás de nosotros también maldijeron al ser alcanzados por las piedras. El único hombre, y debo decirlo, que no se movió fue Moctezuma. Se quedó donde estaba, erguido, levantando sus brazos en gesto conciliador, y gritó por encima del ruido: «¡Esperen!». Lo dijo en náhuatl: «¡Mixia!». Y fue entonces cuando le golpeó una piedra en la frente. Se tambaleó hacia atrás y cayó inconsciente. Cortés tomó inmediatamente otra vez el mando y me gritó: «¡Atiéndelo! ¡Haz que descanse!». Y agarrando a Cuitláhuac del manto y apuntándole con su dedo, le dijo:
Haz lo que puedas, di lo que sea. Hay que calmar a esa multitud. Malintzin le tradujo a Cuitláhuac, y éste estaba en el parapeto gritando, cuando yo, junto con 2 oficiales españoles, cargamos el cuerpo flojo de Moctezuma hacia abajo y lo llevamos nuevamente al salón del trono. Acostamos al hombre inconsciente en una banca que estaba allí, y los 2 oficiales salieron corriendo hacia afuera. Me imagino que para ir en busca de alguno de los cirujanos de su ejército. Me puse de pie y contemplé el rostro de Moctezuma, relajado y tranquilo a pesar del chichón que empezaba a salir sobre su frente. Entonces pensé en muchas cosas, en los eventos y sucesos de nuestras vidas simultáneas. Recordé su desafío desleal hacia su propio venerado orador Ahuitzotl durante la campaña en Oaxaca, y en la forma tan innoble y miserable en que trató allí de violar a la hermana de mi esposa, y en sus muchas amenazas en mi contra en el transcurso de los años, de su manera tan rencorosa de enviarme a Yanquitlán, en donde mi hija Nochipa murió, y en sus débiles vacilaciones desde que aparecieron los primeros hombres blancos en nuestras costas, y en su traición al intento hecho por hombres más valientes de liberar a nuestra ciudad de esos hombres blancos. Sí, tenía muchas razones para hacer lo que hice, y algunas de ellas eran inmediatas y urgentes, pero supongo que sobre todo eso lo maté para vengarme de su viejo insulto a Beurribé, quien había sido la hermana de Ciania, y que entonces era mi esposa, aunque fuera solo de nombre. Esos recuerdos pasaron por mi mente en un momento. Dejé de verlo y miré alrededor del cuarto, buscando un arma. Había 2 guerreros texcalteca en la habitación, a quienes habían dejado como guardias, y le hice una seña a uno de ellos para que se acercara. Este vino ceñudo hacia mí, y cuando estuvo cerca le pedí que me diera la daga de obsidiana que llevaba en la cintura. Él me miró todavía más ceñudo, sin estar seguro de mi identidad, rango o intención, pero entonces se la pedí como un gran señor, con voz fuerte, e inmediatamente me la entregó. La coloqué con cuidado, porque había presenciado suficientes sacrificios como para saber exactamente dónde está el corazón en un pecho humano, y entonces la empujé hasta el fondo, y el corazón de Moctezuma dejó de latir para siempre. Dejé la daga en la herida, así es que solo un poco de sangre salió de ella. El guardia texcaltecatl se quedó viendo horrorizado, y luego él y su compañero salieron corriendo del cuarto. Apenas lo hice a tiempo. Escuché el clamor de la multitud, aunque se oía un poco más apaciguada. Entonces toda la gente que se encontraba en la azotea bajó ruidosamente las escaleras por el corredor y entraron al salón del trono. Hablaban alterados o preocupados en sus diferentes idiomas, pero de pronto se quedaron callados al pararse en el umbral de la puerta, cuando se dieron cuenta de la enormidad de mi hazaña. Se acercaron lentamente, todos juntos, los españoles y los señores mexica, sorprendidos, y muchos miraban el cuerpo de Moctezuma, la empuñadura de la daga que salía de su pecho, a mí, que estaba imperturbable parado junto al cadáver. Cortés me miró con sus ojos opacos y dijo con suavidad, peligrosamente: ¿Qué has hecho? Contesté: lo que ordenó, señor. Lo puse a descansar. Maldita tu insolencia, hijo de puta, dijo, pero aún sin levantar la voz, con furia contenida. Ya he escuchado tus burlas antes. Con calma meneé mi cabeza, porque Moctezuma
Está descansando, capitán general. Quizás también todos nosotros podremos descansar un poco, incluyéndolo a usted. Dejó caer uno de sus dedos sobre mi pecho. Luego lo alzó apuntando hacia la plaza. Afuera hay un levantamiento que puede terminar en guerra. ¿Y quién va a controlar ahora a esa gente? Moctezuma no lo hubiera hecho, ni vivo ni muerto. Pero aquí se encuentra su sucesor, su hermano Cuitláhuac, un hombre de mano firme y un hombre que aún es respetado por esa gente. Cortés se volvió para mirar al jefe guerrero, aunque con ciertas dudas, y yo pude adivinar lo que pensaba. Cuitláhuac podría dominar a los mexica, pero Cortés aún no dominaba a Cuitláhuac. Como si también adivinara sus pensamientos, Malintzin dijo: «Podemos poner a prueba al nuevo soberano, señor Hernán. Vayamos nuevamente a la azotea. Mostremos el cadáver de Moctezuma a la multitud. Dejemos que Cuitláhuac proclame su sucesión y veamos si la gente obedece su primera orden. Que nos vuelvan a servir y alimentar bien otra vez en este palacio». «¡Qué idea tan astuta, Malinche!», dijo Cortés. «Dale esas instrucciones precisamente. También dile que debe aclarar bien que Moctezuma murió». Y sacó la daga del cuerpo y, mirándome de mala manera, siguió: «Que Moctezuma murió a manos de su propia gente». Así pues, regresamos a la azotea, pero todos nos quedamos atrás mientras Cuitláhuac, tomando el cadáver de su hermano en brazos, se paró junto a la barda y gritó para atraer la atención. Mientras mostraba el cadáver y les comunicaba la noticia, el ruido que nos llegó de la plaza fue un murmullo que parecía de aprobación. Entonces sucedió otra cosa. Una lluvia suave empezó a caer del cielo, como si Tlaloc, y solo Tlaloc, y ningún otro ser más que Tlaloc, lamentara el final de los caminos, los días y el reinado de Moctezuma. Cuitláhuac habló lo suficientemente fuerte como para ser escuchado por la gente reunida abajo, pero de una manera tranquila y persuasiva. Malintzin le traducía a Cortés y le aseguró: «El nuevo gobernante habla según se le indicó». Al fin, Cuitláhuac se volvió hacia nosotros y nos hizo un gesto con la cabeza para que todos nos acercáramos al borde de la azotea, mientras que 2 o 3 sacerdotes le quitaban el peso del cadáver de Moctezuma. La gente que había estado sólidamente apretada bajo el muro del palacio se estaba separando y abriéndose camino otra vez entre la baraúnda del campamento. Como algunos de los soldados españoles estaban todavía nerviosos y ponían sus manos sobre sus armas, Cortés les gritó: «Dejad que vayan y vengan sin impedírselo, mis muchachos. Nos traen comida fresca». Los soldados estaban gritando alegremente cuando todos bajamos de la azotea por última vez. Una vez que estuvimos en el salón del trono, Cuitláhuac miró a Cortés y dijo: «Tenemos que hablar». Cortés estuvo de acuerdo. Sí, debemos de hablar. Y mandó llamar a Malintzin como si desconfiara de mi traducción sin la presencia de su propio traductor. Cuitláhuac dijo: «El que yo le diga a la gente que soy su güey tlatoani no quiere decir que lo sea. Deben observarse ciertas formalidades y en público. Comenzaremos las ceremonias de sucesión esta misma tarde, cuando aún quede algo de luz. Como sus tropas han ocupado el corazón del único mundo, yo, junto con los sacerdotes y el consejo de voceros, con un gesto de su brazo, incluyo a cada uno de los mexica que nos encontrábamos en la habitación. Nos iremos a la pirámide de Tlatelolco». Cortés dijo: «Oh, pero seguramente que no lo haréis ahora.
La lluvia se está convirtiendo en una tormenta. Esperad a un día más propicio, mi señor. Os invito, como nuevo venerado orador, a que seáis mi huésped en ese palacio, como lo fue Montezuma. Cuitláhuac contestó con firmeza: si permanezco aquí, no seré el venerado orador. Por lo tanto, soy inútil como su huésped. ¿Qué prefiere? Cortés frunció el ceño. No estaba acostumbrado a oír hablar a un venerado orador como un venerado orador. Cuitláhuac continuó: aún después de quedar formalmente confirmado como Hueytlatoani por los sacerdotes y el consejo de voceros, debo ganarme la confianza y la aprobación de la gente. Podría hacerlo si le dijera exactamente cuándo piensa partir el capitán general y su compañía de este palacio. Bueno, dijo Cortés, prolongando la palabra, dejando claro que no se había tomado el tiempo de pensar en eso y que no tenía ninguna prisa. Le prometí a vuestro hermano que partiría cuando estuviera listo para llevarme el regalo del tesoro que ofreció donarme. Ahora ya lo tengo, pero me llevará algo de tiempo el hacerlo derretir para poder transportarlo a la costa. Eso le podría llevar años. Dijo Cuitláhuac: nuestros orfebres rara vez trabajan con pedazos grandes de oro. Así es que usted no encontrará ninguna facilidad en esta ciudad para hacer la profanación de derretir todos esos incontables objetos de arte. Y no debo quedarme aquí por años abusando de la hospitalidad de mi anfitrión, dijo Cortés. Así que ordenaré que se lleve el oro a tierra firme y dejaré que mis propios orfebres lo hagan más completo, más compacto. Groseramente le dio la espalda a Cuitláhuac y se dirigió a Alvarado diciéndole en español: Pedro, manda traer a algunos de nuestros artesanos. Déjame ver. Que quiten estas puertas bromosas y todas las otras que hayan en el palacio. Que se construyan unas angarillas pesadas para poder cargar todo ese oro. También ve que se hagan los arneses adecuados para que los caballos puedan tirar de las gargantillas, de las angarillas. Se dirigió nuevamente a Cuitláhuac. Mientras tanto, señor orador, os pido vuestro permiso para que yo y mis hermanos permanezcamos en la ciudad por lo menos un tiempo razonable. Se dirigió nuevamente a Cuitláhuac. Mientras tanto, señor orador, os pido vuestro permiso para que yo y mis hombres permanezcamos en la ciudad por lo menos un tiempo razonable. La mayor parte de mi compañía actual, como vos sabéis, no estuvo conmigo durante mi visita previa. Y como es natural, están muy ansiosos por ver los atractivos de vuestra gran ciudad. Por un tiempo razonable. Entonces, repitió Cuitláhuac asintiendo con la cabeza, así se lo haré saber a la gente, y les pediré que sean tolerantes, hasta afables, si es que pueden serlo. Ahora, mis señores y yo los dejamos para comenzar los preparativos para el funeral de mi hermano, así como mi propia ascensión. Cuanto más pronto terminemos estas formalidades, más pronto podré ser su huésped de verdad. Cuando todos los que habíamos sido llamados por Moctezuma hubimos dejado el palacio, los soldados, carpinteros españoles, estaban mirando la montaña de tesoro en el comedor de la planta baja. Estimando su tamaño y peso, pasamos por el muro de la serpiente a la plaza y nos detuvimos
a ver la actividad allí. Los hombres blancos, que se movían de un lado a otro en sus diversas labores de campamento, se veían bastante molestos por la humedad, ya que para entonces la lluvia era muy fuerte. Una cantidad igual de nuestros propios hombres se movían entre los españoles, ocupados o tratando de parecer ocupados, todos desnudos, a excepción de sus taparrabos, por lo que la lluvia no les era muy molesta. Hasta ahora, el plan de Cuitláhuac estaba saliendo bien, tal como nos lo había explicado, a excepción de la muerte de Moctezuma, que aunque imprevista, no fue desafortunada. Todo lo que les he contado, reverendos escribanos, había sido planeado por Cuitláhuac hasta en el más mínimo detalle, mucho antes de estar ante la presencia de Cortés. Él había ordenado que ese grupo de hombres y mujeres mexica se reunieran fuera del palacio para demostrar su honestidad, para demostrar su hostilidad. Él había ordenado que después se dispersaran y consiguieran alimento y bebida para los hombres blancos. Pero los españoles no se dieron cuenta en la confusión que sólo las mujeres de aquella multitud habían dejado la plaza al recibir esa orden. Cuando regresaron, no entraron al campamento otra vez, sino entregaron sus bandejas, jarras y canastas a los hombres que se habían quedado. Por eso, ya no había ninguna mujer en esa área en peligro, con excepción de Malintzin y sus doncellas texcalteca, cuya seguridad nos tenía muy sin cuidado. Y nuestros hombres seguían yendo y viniendo, dentro y fuera del palacio, de un lado a otro del campamento, repartiendo carne, maíz y demás alimentos, portando leña seca para las fogatas de los soldados, cocinando en las cocinas del palacio, haciendo todo aquel trabajo que podría justificar su presencia en ese lugar, y que los mantendría allí hasta que las trompetas conchas del templo señalaran la medianoche. A la medianoche atacaremos, nos recordó Cuitláhuac. Para entonces, Cortés y todos estos ya se habrán acostumbrado al tráfico constante y la servilidad aparente de nuestros hombres casi desnudos y desarmados. Mientras tanto, que Cortés escucha la música y vea el humo de incienso de lo que parece ser una jubilosa ceremonia. Preliminar a mi coronación. Encuentren y junten a todos los sacerdotes posibles. Ya se les avisó que deben aguardar mis instrucciones, pero ustedes deben empujarlos, ya que ellos, al igual que los hombres blancos, han de renegar, pues esta lluvia los va a dejar limpios. Reúnan a todos los sacerdotes en la pirámide de Tlatelolco, para que representen el espectáculo más ruidoso y lúcido que jamás se haya hecho. También que se reúnan allí todas las mujeres y los niños, todos los hombres que estén imposibilitados de pelear. Así parecerá una ceremonia bastante convincente, y además allí estarán seguros. Señor regente, dijo uno de los consejeros ancianos, quiero decir, señor orador, si los extranjeros han de morir a la medianoche, ¿por qué presionó a Cortés para que diera una fecha de partida? Cuitláhuac miró fijamente al anciano y aposté a que éste no permanecería mucho tiempo como miembro del consejo. Cortés no es tan tonto como usted, mi señor. Sabe que quiero deshacerme de él. Si no hubiera hablado tan enérgica e insistentemente, podría haber sospechado que lo quiero echar por la fuerza. Por el momento, tengo la esperanza de que se sienta seguro, pues he aceptado, aunque a disgusto, su presencia, Espero fervientemente que no cambie de parecer de aquí a la medianoche. No cambió. Por lo visto, Cortés
no sentía ninguna preocupación por su seguridad y la de los suyos, sino que estaba aparentemente mucho más ansioso de poner fuera del alcance de sus verdaderos dueños, el botín del tesoro, o quizás viendo las calles mojadas, decidió que eso facilitaba a los caballos el tirar de su pesada carga. De cualquier forma, a pesar de que tuvieron que trabajar bajo la molesta lluvia, para el anochecer, sus soldados carpinteros ya tenían armados y clavados 2 artefactos parecidos a unos lanchones de tierra. Entonces, otros soldados, ayudados por algunos de nuestros propios hombres que aún estaban prestando sus servicios a los españoles, sacaron el oro y las joyas del palacio y las distribuyeron en montones iguales durante todo. Dentro de esas angarillas. Mientras tanto, otros soldados utilizaron un enredo enorme de tiras de cuero para juntar 4 caballos por carga. Aún faltaba tiempo para la medianoche cuando Cortés dio la orden de partir, y los caballos se inclinaron bajo sus telarañas de cuero, como los cargadores humanos se doblan bajo el peso de las bandas colocadas en sus frentes, y las angarillas se deslazaron con bastante facilidad a través del mármol mojado del corazón del único mundo. Aunque la mayor parte del ejército blanco permaneció en la plaza, una escolta bastante grande de soldados armados salieron con la caravana, que era guiada por los 3 españoles de mayor rango, Cortés, Narváez y Alvarado. Estoy de acuerdo en que trasladar ese inmenso tesoro era una tarea laboriosa, pero no necesitaba la atención personal de los 3 comandantes. Más bien sospecho que ninguno de ellos podía confiar ni siquiera por un pequeño espacio de tiempo toda esa riqueza, sin que alguno de ellos se quedara con ella a la primera oportunidad. Malintzin también acompañó a su amo, probablemente solo con el fin de disfrutar de una refrescante excursión. Después de todo, el tiempo que llevaba encerrada en el palacio. Las angarillas se deslizaron hacia el oeste, cruzando la plaza y entrando en la calzada de Tlacopan. Ninguno de los hombres blancos sospechó en lo absoluto. Ninguno de los hombres blancos sospechó en lo absoluto al ver que no había gente fuera de la plaza, pues podían escuchar el ruido de los tambores y la música procedente del extremo norte de la isla, y podían ver que las nubes más bajas, que estaban en esa dirección, se veían teñidas de rojo por el brillo de las luces de las antorchas y de los fuegos de las urnas. Así como tuvimos esa oportunidad inesperada para quitar de en medio a Moctezuma como posible obstáculo a nuestros planes, la orden de Cortés de trasladar inesperada y repentinamente su tesoro fue un hecho impredecible que obligó a Cuitláhuac a llevar a cabo su ataque más temprano de lo que había pensado. Y así como la muerte de Moctezuma fue una ventaja para Cuitláhuac, ese hecho también lo fue. Mientras la caravana del tesoro se deslizaba por la calzada de Tlacopan, era obvio que estaba tomando el camino más corto para llegar a la tierra firme, por lo que Cuitláhuac podía llamar a los guerreros que había puesto para cuidar las otras 2 calzadas y aumentar así su fuerza para atacar. Luego corrió la voz entre todos sus campeones y Cuachictin: «No esperéis las trompetas de medianoche. ¡Atacad ahora!». Debo hacer notar que yo me encontraba en casa con Luna que espera durante los sucesos que ahora estoy contando, porque yo era de los hombres a quienes Cuitláhuac caritativamente había descrito como imposibilitados de pelear, hombres demasiado viejos
o que no estaban en condiciones para tomar parte en la lucha. Por lo tanto, no presencié personalmente lo que sucedió en la isla y en tierra firme, y en ese caso ningún testigo ocular pudo haber estado en todos esos lugares al mismo tiempo. Pero como más tarde estuve presente para escuchar los informes de varios de nuestros campeones, es por lo que les puedo decir con bastante precisión, señores frailes, todo lo que sucedió en esa noche, que desde entonces Cortés llamó la Noche Triste. A la orden de atacar, el primer movimiento fue hecho por algunos de aquellos hombres que se encontraban en el corazón del único mundo desde que se apedreó a Moctezuma. Su trabajo era de soltar y dispersar a los caballos de los españoles, y estos hombres debían ser valientes, porque en ninguna batalla jamás se había visto que ninguno de nuestros guerreros tuviera que pelear con criaturas que no fueran humanas. Aunque algunos de los caballos se habían ido en la caravana del tesoro, aún quedaban unos 80, todos amarrados en un rincón de la plaza donde se encontraba el templo que se había convertido en capilla cristiana. Nuestros hombres desataron los tirantes de cuero que detenían a los caballos, y prendiendo unos palos de la fogata más cercana, corrieron entre los animales espantándolos. Los caballos sintieron pánico y corrieron por todas partes, galopando por el campamento, pateando los arcabuces apilados, pisoteando a varios de sus dueños y provocando que todos los otros hombres blancos corrieran en confusión, gritando y maldiciendo. Luego la masa de nuestros guerreros armados penetraron a la plaza. Cada uno de ellos portaba 2 macuauhime y el arma que llevaban de más. Se la tiraban a alguno de los hombres que ya llevaba tiempo dentro de la plaza. Ninguno de nuestros guerreros llevaba la armadura acoginada, porque no era de mucha protección en un combate cuerpo a cuerpo, y hubiera restringido sus movimientos al quedar empapada por la lluvia. Nuestros hombres pelearon solo con el taparrabo. La plaza estaba iluminada tenuemente durante esa noche, ya que las fogatas para calentar la comida de los soldados habían sido protegidas contra la lluvia por escudos y demás objetos colocados alrededor o encima de ellos. Los caballos que corrían y coceaban acabaron con la mayoría de esas fogatas y desconcertaron a los soldados de tal forma que fueron tomados casi completamente por sorpresa, cuando nuestros guerreros, casi desnudos, salieron de las sombras, matando y cortando todo lo que alcanzaron a ver como piel blanca o caras barbudas, o cualquier cuerpo portando una armadura de acero, mientras otros guerreros se abrieron paso hacia el palacio que Cortés acababa de dejar. Los españoles al mando de los cañones que estaban en la azotea del palacio escucharon la conmoción de abajo, pero casi no podían ver lo que estaba sucediendo, y de todos modos no podían descargar sus armas en contra del campamento de sus propios compañeros. Otra circunstancia que estuvo a nuestro favor fue que los pocos españoles que pudieron apoderarse de sus arcabuces se encontraron con que estaban tan mojados que no pudieron escupir sus rayos, sus truenos y su muerte. Una cantidad de soldados dentro del palacio sí lograron utilizarlos una sola vez, pero no tuvieron tiempo de volver a cargarlos antes de que una multitud de nuestros guerreros estuvieran encima de ellos. Así que cada hombre blanco y tezcaltecatl que se encontraba dentro del palacio fue aniquilado o capturado, y nuestros propios hombres sufrieron pocos daños. Sin embargo, nuestros guerreros que se encontraban peleando afuera, en el corazón del único mundo, no pudieron luchar tan rápido, ni obtuvieron una victoria total, pues después de todo los españoles y sus tezcaltecas eran hombres valientes y soldados adiestrados,
y al sobreponerse de esa sorpresa inicial, se defendieron hábilmente. Los tezcalteca tenían armas iguales a las nuestras, y los blancos, aun sin sus arcabuces, tenían espadas y lanzas muy superiores a las nuestras. Aunque yo no estuve allí, puedo imaginarme la escena. Debió de haber sido como una guerra que tiene lugar en nuestro Mictlán o en su infierno. Esa inmensa plaza estaba escasamente iluminada por los restos de las fogatas, y las brasas humeantes esporádicamente estallaban en chispas cuando hombres o caballos tropezaban con ellas. La lluvia seguía cayendo y creando un velo que no permitía ver a los combatientes cómo les estaba yendo a sus compañeros en otros lugares. Todo ese espacio estaba cubierto con cobijas enredadas, los bultos de los españoles con su contenido desparramado, los restos de las cenas, muchos cadáveres tirados y mucha sangre que hacía que el mármol fuera más resbaladizo. El brillo de las espadas y hebillas de acero y las caras blancas y pálidas contrastaba con los cuerpos desnudos, pero menos visibles, de nuestros guerreros de piel bronceada. Se llevaban a efecto duelos separados en todas partes de las escaleras de la Gran Pirámide, y dentro y fuera de los muchos templos, bajo las miradas tranquilas de las innumerables calaveras sin ojos de la barra. Para hacer aún más irreal la batalla, los caballos aterrados todavía se arremolinaban, saltando, corriendo y pateando. El muro de la serpiente era demasiado alto como para saltarlo, pero de vez en cuando un caballo hallaba fortuitamente una de las entradas a la calzada y se escapaba por las calles de la ciudad. Hubo un momento en donde cierta cantidad de hombres blancos retrocedieron hacia una esquina lejana de la plaza, mientras una hilera de sus compañeros, usando sus espadas con habilidad, trataban de impedir que nuestros hombres los persiguieran, y esa retirada aparente resultó ser una táctica astuta. Aquellos que habían huido, al hacerlo, se llevaron unos arcabuces, y durante su breve pausa del ataque pudieron cargar sus armas con municiones secas que llevaban en unas bolsitas a la cintura. Los espadachines se hicieron de pronto para atrás, y los que portaban los arcabuces caminaron hacia adelante, y todos al mismo tiempo descargaron sus balas mortales a la multitud de guerreros que los habían estado combatiendo, y muchos de nuestros hombres cayeron muertos o heridos en ese solo rugir de trueno. Pero los arcabuces no pudieron cargarse otra vez antes de que más de nuestros hombres estuvieran combatiéndolos hacia adelante. Por eso, desde ese momento, la lucha fue entre armas de piedra contra armas de acero. No sé cómo Cortés se dio cuenta de que algo le estaba pasando al ejército que había dejado sin comandante. Tal vez uno de los caballos sueltos pasó galopando por una de las calles, o quizás un soldado logró escapar de la lucha, o lo primero que escucharían sus oídos fue el gran trueno que a un mismo tiempo soltaron los arcabuces. Lo que sí sé es que todo su grupo y él ya habían llegado al camino puente de Tlacopan antes de darse cuenta que algo malo estaba sucediendo. En un momento decidió lo que se debía hacer, y aunque más tarde nadie pudo repetir palabra por palabra lo que él dijo en esos momentos, lo que decidió fue: no podemos dejar el tesoro aquí, llevémoslo a un lugar seguro en la tierra firme y luego regresemos. Mientras tanto, el ruido que habían hecho esos arcabuces se había escuchado en todos los alrededores del lago, y por supuesto también lo habían oído las tropas de Cortés y sus aliados de la tierra firme. Aunque Cuitláhuac les había indicado a nuestras fuerzas en la tierra firme que esperaran las conchas de medianoche,
al escuchar el ruido del combate, tuvieron el sentido común de movilizarse inmediatamente. Por otro lado, los destacamentos de Cortés no habían recibido ninguna orden, y aunque debieron de estar alertas ante ese ruido repentino, no sabían qué hacer. De la misma forma, los hombres blancos encargados de los cañones colocados alrededor de las orillas del lago ya habían cargado y apuntado, pero no podían mandar sus proyectiles volando hacia la ciudad en donde estaba su capitán general y la mayoría de sus compañeros. Así es que supongo que todas las tropas de Cortés en la tierra firme solamente se encontraban allí, paradas, indecisas, tratando de mirar ansiosas hacia la isla que apenas se alcanzaba a ver entre la cortina de lluvia cuando fueron atacados por detrás. Alrededor del arco occidental de la orilla del lago se levantaron los ejércitos de la Triple Alianza. Aunque muchos de los mejores guerreros se hallaban en Tenochtitlán peleando al lado de nuestros mexica, todavía quedaba una gran multitud de buenos luchadores en la tierra firme. Desde el extremo más al sur hasta las tierras Xochimilca y Chalca, las tropas se habían estado moviendo secretamente y reuniéndose para ese momento y cayeron encima de las fuerzas Acolúa del príncipe Flor Oscura que acampaban en los alrededores de Coyoacán. Por los estrechos que estaban del otro lado, los Culúa atacaron las fuerzas Totonaca de Cortés, que acampaban en un promontorio de tierra, cerca de Iztapalapa. Los Tecpaneca se levantaron en contra de los Tezcalteca, acampados en los alrededores de Tlacopan. Casi al mismo tiempo, los españoles en estado de sitio en el corazón del único mundo, tomaron la sensata decisión de huir. Uno de sus oficiales brincó sobre un caballo que pasó galopando por el campamento, colgado todavía de él. Comenzó a gritar en español. No puedo repetir sus palabras exactas, pero la orden del oficial fue: «¡Cierren las filas y sigan a Cortés!». Eso les dio a los hombres blancos que aún sobrevivían, por lo menos un punto de destino, y abriéndose camino, lucharon desde los rincones de la plaza, en donde habían quedado rezagados, hasta que lograron juntarse en un apretado grupo, del cual solo sobresalían sus afiladas puntas de acero. Como un pequeño puercoespín puede convertirse en una bola llena de espinas y desafiar aún a los coyotes a tragárselo, así ese grupo de españoles se defendían de los asaltos repetidos de nuestros hombres. Siguiendo así, en un grupo compacto, los hombres retrocedieron tras de donde venían los gritos del único no hombre montado a caballo, hasta llegar a la abertura occidental en el muro de la serpiente. Varios de ellos, durante esa lenta retirada, pudieron apoderarse de algunos caballos y montarlos. Cuando todos aquellos hombres blancos y texcalteca se encontraron fuera de la plaza, sobre la calzada de Tlacopan, los soldados, montados, formaron una retaguardia. Sus relampagueantes espadas y las coces de sus caballos detuvieron la persecución de nuestros guerreros el tiempo suficiente para que los hombres que iban a pie pudieran huir tomando la ruta que había seguido Cortés. Cortés debió de haberlos encontrado cuando él a su vez regresaba al centro de la ciudad, pues, como era de suponerse, él y toda su caravana del tesoro solo habían llegado al primer pasaje de canoa en el camino puente, encontrándose que el paso estaba interrumpido, pues el puente de madera había sido quitado y que por lo tanto no podían cruzar. Así que Cortés volvió solo a la isla y allí se encontró con lo que quedaba de su ejército, todos los soldados desorganizados y huyendo empapados por la lluvia y la sangre, y quejándose de sus heridas, pero todos huyendo para salvar sus vidas. Y escuchó no muy lejos detrás de su gente los gritos de guerra de nuestros guerreros
que los perseguían aún tratando de penetrar la barrera de jinetes. Conozco a Cortés y sé que no perdió tiempo pidiendo una explicación detallada de lo ocurrido. Debió de ordenarles a esos hombres que tomaran una posición firme, allí donde la calzada se unía a la isla, y que resistieran al enemigo el tiempo que fuera posible, porque inmediatamente volvió por la calzada a donde Alvarado, Narváez y los demás soldados le esperaban, y les gritó que echaran todo el tesoro al lago para dejar libres las angarillas, y que las dejaran caer sobre el hueco del camino puente a guisa de puente. Me atrevo a decir que desde Alvarado hasta el soldado más insignificante levantaron un coro de protestas, y me imagino que Cortés los calló con una orden como «¡Hacedlo! ¡O todos somos hombres muertos!». Así que obedecieron, o al menos la mayoría lo hizo. Protegidos por la oscuridad de la noche, antes de ayudar a vaciar las angarillas, muchos de los soldados vaciaron las bolsas de viaje que llevaban consigo y las llenaron, así como llenaron sus jubones y hasta las partes abiertas de sus botas, con todo el oro que pudieron robar, por muy pequeño que fuera. Pero la mayor parte del tesoro desapareció en las aguas del lago, y los caballos fueron desunidos de las angarillas, y los hombres las colocaron a través para poder unir el camino puente. Para entonces el resto de su ejército entraba en el camino puente, no completamente por voluntad propia, sino porque nuestros guerreros los empujaban a batirse en retirada. Al fin llegaron al puente, en donde Cortés y los demás esperaban. La retirada se detuvo por un momento, mientras las primeras filas de los españoles y los mexica se encontraron combatiendo en un espacio muy reducido. La razón para aquello fue que, aunque el camino puente era lo suficientemente ancho como para que pudieran caminar por él 20 hombres lado a lado, no todos podían así pelear eficazmente. Quizás solo los primeros 12 de nuestros guerreros podían combatir con los primeros 12 de los suyos, y los de atrás, sin importar cuántos fueran, no nos servían de nada. Entonces, los españoles parecieron ceder el paso de repente y se hicieron para atrás, pero al hacerlo, retiraron también sus angarillas puentes, dejando a nuestros guerreros de adelante tambaleándose y buscando equilibrio en la orilla de ese hueco repentino. Una de las angarillas, varios de nuestros hombres y también algunos españoles cayeron en el lago. Sin embargo, los hombres blancos que estaban en el otro lado tuvieron poco tiempo para recobrar su aliento. Nuestros guerreros no llevaban ropa pesada y eran buenos nadadores. Empezaron a echarse deliberadamente al agua, nadando entre el hueco y subiéndose por los pilones que estaban abajo de donde estaban parados los hombres blancos. Al mismo tiempo, una lluvia de flechas cayó sobre los españoles de ambos lados. Cuitláhuac había pensado en todo, y para entonces muchas canoas llenas de arqueros se acercaban al camino puente. A Cortés no le quedó más remedio que batirse en retirada otra vez. Como sus caballos eran lo más valioso y los más grandes, y por lo tanto presentaban un fácil blanco, ordenó que un número de hombres los obligaran a echarse al agua, y luego que se sujetaran a ellos mientras nadaban hasta llegar a tierra firme. Sin que se le pidiera nada de eso, Malintzin saltó con ellos y agarrándose a un caballo que nadaba, llegó a la otra orilla.